Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:02 o el día ya ha ido mejorando, por suerte. Esto lo han comentado, lo hemos comentado todos los uruguayos. Aparentemente, si bien hizo mucho frío hoy, en algún momento el invierno tiene que ceder y va a venir la primavera. Eso es lo que me asegura Juan Core una y otra vez y yo le creo. Está ahí piloteando La Máquina de Pensar con Gustavo Germán en la producción. En una semana, amigos, que está dedicada a Eve Ward, a la fiesta de la reina, la feria de la reina. Fuimos en Santiago de Chile y estamos pasando en esta semana los audios que nos trajimos de las charlas que varios escritores uruguayos tuvieron con otros pares chilenos. En este caso, decirles simplemente que mañana, reiterar una vez más, mañana a las 19:30 estaremos haciendo un nuevo encuentro con el ciclo Todos Somos Raros. En este caso va a ser una edición especial porque nos visita la cuentista argentina más importante que hay en la actualidad. Tiene más de unos 60 años en actividad literaria. Me estoy refiriendo a Eve Ward, una de las más importantes cronistas, porque ahora se dedicó a la crónica, abandonó la ficción hace unos años y se dedicó a la crónica. Incluso ahora me dijo que está tratando de hacer crónicas de animales. Vamos a estar charlando a partir de las 19:30 horas con Eve ahí en el espacio Serratosa, en la cafetería Margat, que está en 25 de mayo, 745, esquina Ciudadela, o sea, 25 de mayo y Ciudadela, y va a estar junto con nosotros, haciendo la contraparte uruguaya, la periodista cultural Silvana Tanzi, periodista cultural del semanario Búsqueda. Va a abrir la reunión, la guitarra y la voz de Alejandro Gómez, que va a abrir el encuentro con sus canciones, así que las citas como siempre, ahí en 25 de mayo y esquina Ciudadela, en la cafetería Margat. Ya están invitados, no me hagan repetirlo. Y ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a Daniel Brown, o debo decir Dan Brown. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Si digo Dan Brown, todo el mundo, los que por lo menos se acuerdan, se van a acordar de El Código Da Vinci, ¿no? Exacto. Uno de los libros que hizo furor en una época en que ya hay pocos libros que hagan furor, digamos, porque hay una multiplicidad, hay una gran diversidad, salvo los de Harry Potter, casos muy específicos. No se da, me da la sensación esa unanimidad, casi ese consenso mundial. No puede ser que haya bestsellers en Estados Unidos, o que haya en España, o que haya aquí en el Cono Sur, pero que se dé al mismo tiempo, como ocurría, con 100 años de soledad. Me da la impresión de que ya es más difícil que se dé eso. Yo creo que sí. Aparte, mucho de eso es publicaciones más comerciales, ¿no? Ah, sin duda. Lo mío es bien uruguayo. No creo que se pudiera publicar publicar sí en otro país, pero no sé hasta qué punto podría tener aceptación por la terminología que uso, el lenguaje, los personajes que tengo. Sí, bueno, Daniel Brown es analista programador, es egresado de ingeniería, pero reside en Estados Unidos desde hace casi 30 años, por eso le dicen Dan Brown allá, de todo el mundo. Aparte es un apellido inglés, ¿no? Esa historia es muy larga, te daría para 2 programas. Sí, el apellido original era Brown, como en alemán, y fue cambiado por un error. Como Werner von Braun. Igualito, ese es otro famoso que no tengo en la familia, pero era un error de inscripción en el registro civil, fue eso. Mirá vos. Bueno, entonces Daniel vive de allá, y de los años de hace casi 30 años, y ha publicado El papel del prócer, que fue adaptado al teatro, y El secuestro en familia, un relato autobiográfico sobre los 60, sobre la historia del pasado reciente. Sí, sobre el primer secuestro de Pereira Reverbel, que básicamente es el mundo de los adultos visto a través de los ojos de un niño. La camioneta de mis padres desaparece un buen día y mi madre desesperada tratando de encontrarla, y yo chiquito sin entender mucho, y resulta que fue la camioneta que el MLN utilizó para el secuestro. ¿En serio? Sí, y la manejó el Pepe, inclusive, y la menciona en la biografía que le hizo Campodónico. Mirá, una biografía que ahora me estuve leyendo, tiene 16 ediciones, ¿no? Sí. En ese caso sí estamos hablando de un bestseller de largo aliento. ¿Viste? Porque tiene muchos años también esa biografía. Yo sé, yo compré la primera edición. Es de los 90, una cosa así. Exacto, sí, y cuando leí eso, eso fue lo que me dio la inspiración para escribir el libro. Eso te iba a decir, porque lo que me llamó la atención de esta pequeña anécdota es que no todo el mundo, no todos los escritores
toman, digamos, eso como punto de partida para escribir una historia que de última te tocó tangencialmente, muy tangencialmente, y es reescribir, digo, es un momento, aparte es de ficción. ¿La del secuestro? Sí. No, es tal cual. Es una crónica. Es crónica. La única diferencia, digamos, con una crónica que vos esperarías que alguien escribiera es que la escribí con el lenguaje del nene de 7 años que yo era. Claro, bueno, es una crónica, es sí. una crónica subjetiva, es más, es la crónica más actualizada ahora, es precisamente la que se hace énfasis en la subjetividad del cronista, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso, digamos, la mirada de un niño queda perfecto para y tiene que ver también con tu autobiografía, quieras o no. Porque, por supuesto. Como dicen, la patria del escritor es el niño, es la infancia, ¿no? Algunos dicen la lengua, otros dicen la infancia. Yo empecé a escribir cuando tenía 10 años, cuentos cortos. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, en este caso, en este libro que presentaste, Operación Viento Sur, que ya viene con un subtítulo, yo lo decía, lo anoté ahí en la gacetilla, por demás sugestivo. El subtítulo es, la novela se llama Operación Viento Sur, pero Uruguay descubre petróleo, Argentina reacciona. Es un subtítulo amenazador o escalofriante, puede ser. El subtítulo que había pensado era peor todavía. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? A ver. Bueno, guerra entre Uruguay y Argentina, ¿sería posible? Claro. Ese era, pero dije, bueno, vamos a suavizarlo un poquito. Y lo interesante es que, claro, ahora estamos conversando todavía sobre la plataforma petrolífera, que no tuvo petróleo, bueno, que van a seguir probando, pero cuando lo comencé a escribir fue hace 6 años, cuando ni siquiera se hablaba de la posibilidad de esto. O sea, fue un poquitito hasta profético. Cortes de puentes entre Uruguay y Argentina, eso lo profeticé en El papel y el prócer, que lo escribí en el 2004. O sea que espero no ser... Perdón, ¿y en El papel y el prócer de qué trata? Perdón, sí, no lo leí. Te cuento, se trata de un uruguayo que vive en Estados Unidos, es muy exitoso, ninguna relación con la realidad, vuelve de vacaciones a Montevideo y decide abrir una fábrica de papel higiénico. Hasta ahí todo bien, pero al producto le pone Artigas, o sea que es papel higiénico Artigas. Sí. Es una comedia, ¿cierto? Sí, claro. Y de ahí en adelante empiezan a ver todo tipo de situaciones bastante accidentado, libro muy cómico. Pero termina en unas cortes de puentes, ahí también se habla. Hay cortes de puentes en ese libro porque en algún momento, digamos, le quieren hacer una especie de boicot internacional a la empresa por la gente que está en contra del papel higiénico Artigas, y Argentina se alía con el gobierno uruguayo, el gobierno entre comillas, ¿no? Uruguayo, que le pide que no dejen que entre el papel argentino, que entre el papel uruguayo en Argentina, y le cortan los puentes. Bueno, en realidad el corte de puentes, más allá del tema de las pasteras, que fue por el tema de papel, también hubo, quizás eso no sé si te enteraste, hace 1 año, 2 años, una cosa que a mí me impresionó, no fue una gran noticia, era que se habían frenado cerca de 60 camiones con revistas, diarios, libros editados de aquí, porque fue una medida del gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, para se editaban en las imprentas de aquí y en las de Chile todo, cada vez más revistas, o sea, la Ola Argentina, todo acá, no sé qué, empezó a editar. Entonces una de las medidas que tuvieron fue demorar esos camiones. Para que llegaran tarde. Entonces llegaron tarde. O sea, estaban 5 días y eso. Ya no tenía sentido. Pero ver la imagen de eso, no sé si eran 16 o 60, eran muchísimos camiones parados, me llamó mucho la atención. Y bueno, y eso cambió las relaciones también de imprenta. Digo, porque tiene que ver con el papel también. Por supuesto, ¿no? En este caso, Operación Viento Sur, claro, cuando la presentaste, que fue en abril, había una gran expectativa. Tabaré Vázquez, nada menos que el presidente Tabaré Vázquez, con esa cuestión que tiene él muy, digamos, de planificar, dijo, en septiembre se va a saber si va a haber o no va a haber, digamos, ¿no? Y de hecho llegamos a septiembre y hubo la primera, digamos, se cumplió, de todas formas se cumplió la primera prospección, ¿no? O sea que en general no significa... se le dio mucha trascendencia como que no hay petróleo, pero yo creo, totalmente profano, de que hay que hacer varias para poder saber, ¿no? Sí, mira, justamente para escribir este libro tuve que hacer bastante investigación, prospección de petróleo, generación de energía eléctrica y otros temas.
si le pegás en el primer pozo, tuviste mucha suerte. Se hacen varios pozos. Y además ahora las Naciones Unidas nos otorgó espacio marítimo mayor, o sea que tenemos todavía más posibilidad de hacerlo. Yo creo que no van a parar, porque es muy importante descubrir petróleo. Imagínate, el pozo que yo invento en el libro tiene 15.000 millones de barriles, suficiente para abastecer al Uruguay por 1.200 años. Sí, 1.200 o sea, o exportar, ¿cierto? O sea que yo creo que la posibilidad existe, pero solo sabes si perforás. Podés tener estudios geológicos y un montón de cosas que te indican una buena probabilidad. Y siempre se habla de reserva probable, es un término que se utiliza bastante. O sea, creemos que hay cierta cantidad. No, porque incluso alguien me decía una vez, escuché a un ingeniero con el tema no del petróleo, sino de la megaminería, digamos, de Aratirí, donde él decía que había que hacer como si fueran pinchazos, son pinchazos y hay que hacer muchos, porque A, para saber si hay, y B, para saber de qué estamos hablando, de qué tamaño, digamos. Entonces él hablaba de, por ejemplo, en el caso de Aratirí, 250 pinchazos, me acuerdo, decía, no era común hacer una cuestión como para tener una idea, digamos, del yacimiento. Claro, es una diferencia de costo enorme hacer un pinchazo para una prospección de un mineral en tierra que hacerla en el agua a esa profundidad, claro. Porque es ya no más para hacer un pinchazo, digamos, tenés que establecer toda una torre, o sea, a veces las brocas que usan se trancan y hay que sacarlas, es bastante complicado. No, y aparentemente esta era la de mayor profundidad que se había intentado hasta ahora, también, ¿no? O sea, también estamos hablando de la mayor profundidad en agua, digamos, ¿no? Que todo eso complica. En este caso, en la operación Viento Sur, aparecen, unos militares que son amigos, argentinos, uruguayos, en fin, no sé qué, y de repente, pum, ya empieza a toda velocidad la novela, porque inmediatamente empieza a haber ruido de sables. Claro, quería hacer algo que tuviera bastante suspenso, bastante acción y un poco la dualidad de tener dos personas que son muy amigas y de repente se ven enfrentados militarmente, lo cual ha ocurrido en varias guerras, ¿cierto? Pero en este caso, siendo los países hermanos y tantas cosas que tenemos en común con los argentinos, choca bastante, ¿no? Sí. Hay una afinidad, digamos, una filiación, si se quiere. Es más, hay historiadores que plantean que somos una provincia desgajada, en fin, todo uno, ¿no? De hecho, hay historiadores revisionistas uruguayos que también dicen que todavía deberíamos ser, ¿no?, una provincia oriental de Argentina, en fin. Hay uno de los famosos historiadores uruguayos, Guillermo Vázquez Franco, que pone en sus cartas la provincia oriental. Sí, se considera, digamos, es más allá de lo que puede ser, no sé, Ecuador-Colombia o Ecuador-Perú o Chile-Perú, por ejemplo. Claro, por esa digamos, ese concepto de pertenencia. Inclusive Artigas, si pensás, él quería la Liga Federal. La Liga Federal, sí. La afinidad está clara. Aparte uno entre ríos y va al litoral, yo conozco el litoral, soy del litoral, digamos, claro. Uno cruza y ahí ve que realmente hablamos casi igual, del mismo lado, todo igual, ¿no? Exacto. O sea, muy parecido, salvo la diferencia de la metrópoli, ¿no? Que claro. Es Buenos Aires, que es ¿no? Vos que vivís en Estados Unidos, cuando hay una gran metrópoli también hay diferencias, hay intereses. Y existe en Buenos Aires la diferencia entre los porteños y la gente del interior, ¿cierto? Igual que nosotros. Claro, pero digo, para este libro, para el tema de los intereses es fundamental. Claro, y eso siempre ocurre. O sea, yo una vez cuando presenté el primer libro, le entregué una copia al embajador uruguayo en Washington y me dice, empezamos a hablar un poco de diplomacia y me gusta mucho ese tipo de temas y me dice, la agenda con Argentina en general es bastante conflictiva, independiente de lo que esté ocurriendo, ¿no? En casos puntuales como los cortes, o sea, siempre hay ese tira y afloja con ciertos gobiernos, no importa que radicales o peronistas o lo que sea. Entonces yo utilizo en el libro varios paralelos que han habido con la historia reciente, o sea, con cosas que los argentinos hicieron con o contra Chile, Malvinas, el canal del Beagle, etcétera. Inclusive en los intentos de golpe de Estado contra Perón hubo varias cosas que yo utilicé de manera obviamente ficticia en este caso, pero para hacer la descripción en el libro. ¿Y qué modelo, esto capaz que queda mal, qué modelo, digamos, de escritura seguiste? Porque yo en un momento pensé, voy a decir un gran elogio, Frederick Forsyth, ¿te acordás del Chacal, no? Mirá,
me sacaste la palabra de la boca. No le llego ni a la rodilla, obviamente, a Frederick Forsyth. Es un modelo espectacular, ¿eh? Claro, es un modelo muy descriptivo, ¿cierto? El tipo, vos te sentís que estás en la novela. Cuando estás en el Día del Chacal, vos estás con el asesino, vos vas a comprar el cerril. Pero aparte hay muchas subtramas que van continuamente subiendo y bajando. Y saltás de una y pasás a otra. Y tenés varios personajes, o sea, tenés varias líneas, y en algún momento se van a entrelazar y se juntan. Exactamente, varias personas ya me lo han dicho. O sea, que tenía gustito a Frederick Forsyth. Yo igual siempre encontré de ese modelo, pero como lector, mero lector, de que siempre uno se entusiasma con una subtrama y hay otra que te puede parecer más explicativa, más pesada. Me ocurre lo mismo, Y bueno, lo que pasa es que hay que escribir a veces para diversos gustos. Claro, ¿no? Y para hacer una panorámica también. Claro, en este caso es un libro militar, es un libro de guerra, mucha cosa. Es un libro militar, bélico, es un conflicto bélico. Es un conflicto bélico. Entonces, el público femenino muchas veces no le agrada demasiado. Si te diste cuenta, hay 3 historias de amor en el libro. Claro. Entonces, de esa forma balanceo un poco la parte bélica y violenta, digamos, con la parte más afectiva, más romántica, para tratar de llegar a algún tipo de balance. Claro, y te iba a decir, esto es obvio también, hay otro escritor que ahora se me va de la cabeza, que es norteamericano, pero también hace, ahora que tuviste que estudiar mucho sobre armas, digamos. Sí. Por lo menos para manejar, yo me imagino que son verdaderas, ¿no? Me da la sensación, me daba la sensación de que eran todas informaciones. Probablemente estabas pensando en Tom Clancy. Exacto, sí. Exacto, que es un experto, digamos, él en su vida normal le encanta y me recibe todas las revistas, sabe todas las últimas armas y pistolas y lo que fuera. Pero en este caso no estamos hablando de lo que nosotros normalmente hablamos como armas, estamos hablando de armas de guerra. Armas de guerra. Es otra cosa, es otra liga. Sí, yo vengo estudiando los conflictos bélicos y temas de armamentos desde hace muchísimo tiempo, de modo que estoy bastante familiarizado. Lo que sí tuve que hacer fue mucha investigación en cuanto a las Fuerzas Armadas Argentinas actuales y las nuestras. Claro. Y digo, bueno, ¿qué es realista acá? ¿Qué pueden usar los argentinos y cómo nos podemos defender? De manera inteligente, porque la diferencia numérica y de equipamiento en cuanto a los argentinos con nosotros nos gana bastante. Sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer aquí con un poquito de viveza criolla? Tratar de, digamos, implementar una defensa efectiva, que es básicamente lo que leímos. Entonces, por cada hora de escritura que tiene ese libro, hay 4 horas de investigación atrás, porque inclusive cada párrafo, y como vamos saltando de ciudad en ciudad en muchos lugares del mundo, me preocupé que las descripciones fueran exactas. Si yo te digo el tipo caminó hacia la izquierda, bueno, ponerle la firma que yo miré en un mapa, que ahí correspondía a doblar a la izquierda. O sea, es un poquito la obsesividad de los que estamos en informática, ¿no? Que nos gusta la precisión. Exacto. Entonces sí, hay mucho de eso. Y otra anécdota interesante, digamos, los héroes, si se quiere, de la defensa de Montevideo son los oficiales del Grupo Artillería 5, que son los que defienden Montevideo. Bueno, cuando vine a presentar el libro, me desaparecí en el cuartel un día para llevarles una copia, y mostrarles. Ya sabían del libro, me estaban prácticamente esperando. Y quedaron contentísimos, vinieron a la presentación, o sea, unos muchachos jóvenes muy abiertos, o sea, muy interesados en lo que había escrito. Después me hicieron algunos comentarios, en fin, de la posición de las armas, los lanzadores, etcétera, pero pero confirmé, hablando con ellos y con otras personas que se comunicaron conmigo por mail, que es realista lo que escribí. Claro, sí, que es verosímil. Claro, verosímil. Sí. Muy bien, Daniel Brown, aguantame un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, seguimos conversando sobre este libro que está editado por Rumbo Editorial, Operación Viento Sur, Uruguay descubre petróleo, Argentina reacciona, y también ya voy a aprovechar, porque Editorial Rumbo es la editora Carmen Galuso, le quiero mandar un apretado abrazo por el percance que está pasando. Carmen, le mandamos un apretado abrazo. Después de la pausa, amigos, seguimos en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
me da fuerza para tener fe. Saco todo afuera si me siento bien. Eres brisa fresca que me hace volar. Tú haces que en la vida todo pueda ser. La luz es una esperanza que a veces no ves, una estrella que tú tienes que encender. Más de algún amigo se contagiará, porque aquí en la vida todo puede ser. Puede ser que ahora llueva mucha vida, alegría. Puede ser que me pidas que no deje de cantar. Feliz, los muchachos bailan cuando ven llover. Lágrimas de risa ruedan por los pies. Y el otoño invade con su amor café. Nube negra pasa que no dejas ver. Pasión, una sensación de plena libertad, donde todos caben sin discriminar. Algo que nos junta y nos hace vibrar. No te quedes solo, ven a celebrar. Puede ser que ahora llueva mucha vida, alegría. Puede ser que me pidas que no deje de cantar. Magdalena Matei estaba brindándonos, esta cantante chilena, este tema llamado Feliz, que va en otra cuerda diferente a la cuerda folclórica que estábamos pasando, y la cuerda más de canciones más melódicas, más románticas, en fin. Lo que demuestra que esta mujer tiene un amplio panorama vocal para poder encarar canciones. Amigos, estamos conversando con Daniel Brown. Él es un ingeniero, es un escritor, que hace casi 30 años que está en Estados Unidos, ha escrito El papel del prócer, ha escrito El secuestro en familia, y ahora presentó este año Operación Viento Sur, en abril, Uruguay descubre petróleo, Argentina reacciona, que es la idea, una novela que trata la hipótesis de un conflicto bélico entre Argentina y Uruguay. Ahí te lo estoy diciendo y me vuelve lo de Freddy Forsyth cuando escribió, por ejemplo, La alternativa del diablo, y también planteaba hipótesis, o sea, son como crónicas, pero donde se plantean hipótesis. En aquella libro, La alternativa del diablo, era, bueno, Rusia es el principal consumidor, la Unión Soviética, de trigo. ¿Qué pasa si hay una mala cosecha? ¿Cómo repercute eso en todo el tablero mundial? Pam, 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 pam. Y en este caso lo mismo, Uruguay descubre, digamos, se hacen hechos factibles que pueden ocurrir, y te imaginas cómo sería el tablero a partir de ahí, ¿no? Exacto, esa fue la idea. Descubrimiento de un yacimiento que además de eso está cercano a la línea divisoria de las aguas territoriales. Sí, a 40 kilómetros. 40 kilómetros, lo cual puede llegar a implicar que
en el subsuelo haya petróleo del lado argentino, y eso se deja ahí medio gris, ¿cierto? Entonces Argentina empieza a decir, bueno, de repente el petróleo es nuestro. Claro. Y ahí es que empiezan los problemas. Y ahí aparece lo estratégico, y ahí aparece lo que estamos hablando fuera de micrófonos, que todo conflicto bélico, hay una famosa frase, que no me acuerdo quién la dijo, que dijo que la guerra es algo demasiado importante para dejárselo solo a los militares, ¿no? Y otro dijo que la guerra es como la continuación de la política por otros medios. O sea, es una política cruda donde se busca fuerza, ¿no? Pero digo, también hay política constantemente. Y hay negociaciones, y tiene que haber diplomacia. Es una combinación de las tres cosas. ¿Qué es lo que entrelacé en el libro? Historias bélicas. Hay además personajes y una historia paralela de tráfico de armas, que en muchos casos son los ganadores reales de cualquier guerra. Claro. ¿Cierto? Claro. Ganar una guerra, yo no sé si ese término es un poco contradictorio. Sí, a esta altura no sé si se gana, ¿no? Porque siempre hay esos triunfos como pírricos donde hay demasiado desgaste. Claro. Donde cuesta más cara la victoria que la derrota. Tenés muertos, mutilados. Hasta el día de hoy se están suicidando muchachos por la guerra de las Malvinas. Así que imagínate. Sí, terrible. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es una guerra tampoco en Uruguay, ¿no? O sea, nos cuesta. No, y te puedo decir, viviendo en el exterior, en particular en Estados Unidos, tenés contacto con gente de todo el mundo. Y como me interesan los términos, digamos, la parte militar y bélica. ¿Te gusta la Segunda Guerra Mundial? También lo dijimos. Mucho. He hablado con combatientes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente de todos los bandos. Ah, mira. No encontrás ningún excombatiente que diga que le gusta la guerra. O sea, esa es la gente que menos quiere la guerra, los que la tuvieron que vivir. Y en muchos casos, propios miembros de las Fuerzas Armadas, aunque no hayan estado en combate, también de varios países, no quieren. Porque ellos, por más que estás haciendo una maniobra o practicando, vos ves lo que es tener que te explote un obús de 155 milímetros a cierta distancia. El ruido, es una cosa terrible, la guerra, que todo el mundo la quiere evitar, pero a veces egos... egos, orgullos, malentendidos, toda una serie de combinaciones, porque aparte nunca se da con un solo factor, sino es multifactorial, y como ocurrió un poco, digamos, en Uruguay internamente cuando se empezó a polarizar, digamos, son procesos de polarización, de acumulación política de un lado hacia otro, que van hacia ese destino también, ¿no? Ahí fallan los que acumulan para otra parte, ¿no? Que sería para la paz. Claro. ¿no? En el caso de Operación Viento Sur, yo te decía que en la previa para leerlo, la más... la duda o lo que, digamos, podía minar la verosimilitud del libro, por lo menos la previa, para mí era la idea de que nosotros los uruguayos tenemos una pobre autoimagen de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Está la famosa frase de cuando Tabaré Vázquez se reunió con el de la Fuerza Aérea y le dijo, tenemos aviones combustible para 24 horas, o sea, a las 24 horas ya se nos terminó el combustible y ahí los aviones, en fin, hay como que hay muy poquita cosa. Sí, obviamente, en las últimas semanas hemos visto algunos casos de problemas, ¿no? El avión que se cayó y el helicóptero. Sí. O sea, el material tiende a ser bastante antiguo. Pero nuevamente, al haber leído tanto, he visto cómo países en tal vez inferioridad de condiciones han sabido y han sido exitosos en determinadas defensas. Si te pones a pensar, por ejemplo, Afganistán, cuando fue invadido por la Unión Soviética, el ejército soviético era el ejército más poderoso del mundo, las Fuerzas Armadas en general, hasta más que el de Estados Unidos, y no pudieron con Afganistán. Porque no pudieron con el terreno. Bueno, pero el terreno, la geografía queda impresionante. Y además, que he hablado con militares americanos que estuvieron en Afganistán, los guerreros afganos son hechos de acero. Claro. O sea, y están acostumbrados a ese tipo de combate. O sea, ese es apenas un ejemplo, pero hay muchos otros bueno, está Vietnam, en fin. Bueno, por ejemplo, uno de los helicópteros que se cayó, estuve leyendo que era de la época de Vietnam o algo, o que venía de esa época, una cosa así. Es un diseño que se utilizó mucho en esa época, pero no quiere decir en el caso ese que el aparato fuera obsoleto, porque todavía se sigue usando en muchísimos... El modelo, digamos. Sí, ese modelo. Que lo vimos en Apocalipsis Now, aquellos helicópteros. Claro, con las 12, una ametralladora de cada lado. Con la cabalgata de las Valquirias. Sí, de acuerdo. Pero digo, que te digan que ese helicóptero era, digamos, igual al de Vietnam, ya, insisto, es todo autoimagen porque no sabemos. Vos que, tuviste que estudiar todo esto, tuviste que plantear algo más
no sé, en el terreno más verosímil. Sí, luego lo pude confirmar, como te decía, fuera de micrófono también. Estuve la semana pasada en las maniobras de artillería del ejército que me invitaron, el grupo Artillería 5. Y pude comprobar, tienen un excelente nivel de profesionalismo, porque los comparo con gente de otros países, lo comparo con los americanos, lo comparo con franceses o británicos o lo que fuera. O sea, y son buenos profesionales. Y hablamos de estos temas también, o sea, nadie quiere la guerra, pero en el momento que haya que hacer algo, nos estamos preparando para actuar profesionalmente de la mejor manera. O sea, vos crees que, y me dijiste que a partir de ahí estás pensando en el próximo libro. Bien, el próximo libro. ¿Estás pensando en el próximo libro? ¿Cuál es? Bueno, mira, justamente hablé con muchos muchachos que habían estado en misiones de paz en varios de los países, entonces va a ser una recopilación de testimonios de excombatientes, personal civil, personal policial que han estado en las misiones de paz. En las misiones de paz. En las misiones de paz, exacto. Vamos, o sea, en Congo, Haití, en eso. Congo, Camboya, Haití, hay un montón, la lista hay como 34 de diferentes lugares, Sinaí, etcétera. Entonces he estado en reuniones justamente esta semana con la Asociación de Veteranos de las Misiones de Paz, estuve con el comandante en jefe del ejército y tenemos bastante apoyo para la realización de este libro. ¿Y qué sería? ¿Sería una especie de historias de chicas, digamos, breves, digamos, un collar de historias? Un collar de historias verdaderas, ¿cierto? O sea, ahí no va a haber crónicas, digamos. Crónicas, no hay nada de ficción. Estamos todavía viendo un poco la mecánica, si van a ser historias personales o historias o relatos de sucesos específicos. No, por ejemplo, el terremoto de Haití. Y nos concentramos en eso. O de repente la recuperación de la embajada española, ¿cierto? Cuando la tomaron y tropas uruguayas. ¿En dónde es eso? Eso fue en África, creo, en algún lugar. Inclusive el embajador que fue liberado por las tropas uruguayas escribió un libro sobre el tema. Tengo que verlo eso porque en los últimos días absorbí tanto material que tuve tantas reuniones. De todas formas me llama la atención esto que acabas de decir así al pasar, de que haya una asociación de veteranos de las estas fuerzas, ¿no? Sí, se llama ABOPU. Ayer justamente almorcé con los directivos. Y están justamente es una asociación bastante nueva, tiene aproximadamente un año de realizada. Y están tratando justamente es una asociación de apoyo, ayuda mutua, no solamente para veteranos que estén en situación de retiro, sino también para militares activos. Y lo que están tratando de hacer ahora es justamente expandir para tratar de llevar a la asociación más militares activos. Y un poco para también que esa información no se pierda, digamos, o se concentrara esas experiencias. Hablábamos de eso justo porque no se sabe si van a seguir yendo a misiones o no, y hay gente que para las misiones más antiguas ya de repente están con más edad, van a ir falleciendo, o sea, tenemos que mantener esa memoria. Bueno, en el último libro, te lo cuento nada más, pero en el último libro Fernando Butazzoni, él escribe una pequeña historia, sí, porque también son distintos collares de historias, pero de personales o que él escuchó y o que vivió, que es cuando fue soldado guerrillero en Nicaragua, ¿no? Y entonces también te cuenta y cuenta toda una imagen, una escena, una historia muy desmitificadora, digamos, de toda esa cuestión, ¿no? O sea, lo que es la selva, lo que es el calor, lo que puede ser la diarrea o lo contrario, ¿no? Que esas incomodidades que ocurren en el terreno real, ¿no? Incomodidades al cubo en muchos casos, porque primero, en el caso de las misiones, te mandan a lugares conflictivos, donde no hay infraestructura, y cuando es guerra real, estás en las peores condiciones posibles. O sea, no hay la comida la tenés que traer de algún lado, no hay agua potable. Como ocurrió ahora, con Haití, que el cólera lo llevó, parece que la gente de un país, ahora no me acuerdo, un país asiático también, las tropas. Daniel Brown, bueno, entonces cuando surja ese libro, que bueno, esperemos que sea, porque será bélico también, pero ya desplegado en todo el mundo, ¿no? No tan bélico, porque el interés mío no es solamente concentrarme en las historias militares, van a haber historias humanitarias, historias afectivas, historias jocosas, cómicas, que las hay muchas. O sea, quiero abrir un espectro total de lo que tenemos. Las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Policía y personal civil, porque hay funcionarios de OCE que van también. Llevan plantas potabilizadoras de agua. Sí. Conozco a alguien que fue a África precisamente con una planta potabilizadora, que era simplemente ir de aldea en aldea, y bueno, lo que vio fue impresionante. Bueno, lo podemos entrevistar para el libro, con mucho gusto. Daniel, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora los invitamos a escuchar un audio de la Feria del Libro La Reina, Santiago de Chile, que estuvo dedicada a la literatura uruguaya. En este caso es la charla, la conversación que tuvieron la dramaturga uruguaya Estela Golovchenko con la dramaturga chilena Lucía de la Maza en torno a la memoria y al pasado reciente. Bueno, muchas gracias, Chile, muchas gracias por esta fiesta del libro. En realidad, saben que no tengo muchos libros publicados. Estamos en la era de la tecnología, así que hay algunas obras, no muchas, tampoco no he sido muy productiva, pero en realidad algunas sí están en la web. De todas formas, he tenido la suerte de que las escasas obras que he escrito hayan sido reconocidas y premiadas en muchos casos, así que, y por supuesto lo que quiere cualquier autor teatral, que sus obras sean convertidas en escena, así que en ese sentido puedo estar bastante contenta. Tengo la suerte de tener a mi esposo que está ahí presente, que se hace el serio y no quiere mirarme porque se avergüenza de mí, que es director teatral. Entonces, si tiene la dramaturga en casa y tengo el director en casa, es mucho más fácil todo. Estoy muy feliz de estar aquí con Lucía para hablar de lo que más o menos sabemos hacer y compartir con ustedes una experiencia que de pronto no siempre se da, de que el escritor o el dramaturgo en este caso pueda contar acerca de su creación o de su proceso creativo. Yo empecé bastante mayor, aunque no parece, tengo 53 años, y empecé a escribir alrededor del año 2000, o sea, relativamente empecé más grande. Primero incursioné como actriz, también hice alguna experiencia como en la dirección, y de a poco empecé a darme cuenta que también en la escritura podía encontrar una forma fuerte de expresar muchas cosas, y es así que empecé mi recorrido. Gracias, Estela. Gracias a ustedes por estar acá. No somos muchos, pero espero que tengamos un diálogo y una conversación amena y que nos llevemos algo también para la casa. Quiero aclarar una cosa, eso sí, porque en el programa aparece Pali García. Yo fui invitada hace unos días por Rodrigo, que está ahí sentado, a incorporarme en esta mesa. Acepté de inmediato porque además tengo, casualmente, él no lo sabía, ni lo sabe, no lo sabía nadie, estoy muy vinculada con Uruguay con el teatro y la dramaturgia. Estoy preparando, de hecho, una puesta en escena de una obra uruguaya. Tengo amigos allá, sobre todo la gente de la agrupación Complot, que no sé si existe todavía, pero existe. Los conozco por lo menos por separado, a Gabriel Calderón, a Sergio Blanco, a Mariana Perkovic, y bueno, también a la gente del programa Iberescena y del INAE, por este periodo que estuve a cargo del área de teatro, que también nos vinculamos bastante. Y bueno, vengo, como anuncié también en las redes sociales cuando avisé a mis amistades si podían venir en este horario también tan raro, anuncié que Uruguay, con Uruguay en el corazón, es un país que los chilenos queremos mucho, que admiramos y que yo sinceramente envidio el carácter que tienen. Me encanta que siempre están con el mate, llegan súper contentos, así como llegó Estela saludando. Yo digo, o sea, qué ganas de también tener un poco de eso, y quizás por eso también me interesa mucho aprender del teatro uruguayo. Y bueno, pensamos con Estela qué podíamos hablar y hacia dónde podíamos encaminar esta conversación, porque no llegamos a ninguna conclusión. No, o sea, dice Uruguay y Chile en las tablas. Vamos bien. La dramaturgia en manos de mujeres. Y la primera reflexión, no sé, Estela, si ahí quieres como comentar algo, es como que estuvimos de acuerdo, sin querer. Sí, el tema de la dramaturgia de mujeres también está un poquito de moda también, hablar de la dramaturgia femenina y los temas de la mujer. Yo, sinceramente, en mi recorrido de la dramaturgia y en el teatro, nunca he sentido que por ser mujer se me ha cerrado alguna puerta o he dudado en abrir alguna que esté ahí a mi disposición. La verdad es que creo que hombres y mujeres tienen cualidades, tienen capacidades y tienen maneras de ver el mundo y las artes
independientemente del género al que pertenecen. Entonces era complicado como enfocarlo a las mujeres solamente, aunque igual tenemos 2 mujeres aquí que vamos a hablar de nuestro teatro y eso quizás ya puede ser una definición de la dramaturgia de mujeres. Sí, casualmente a mí me ha tocado, por ejemplo, presentar en algún concurso de dramaturgia y me ha sorprendido porque muchas veces el jurado, que aún no sabe el nombre del autor, que está en el anonimato, ha pensado que las obras pertenecen a un hombre y luego cuando abre el sobre descubre que es una mujer. Eso significa que todo es una cuestión de sensibilidad. Incluso creo que al delinear los personajes femeninos, si bien uno puede tener, bueno, alguna coincidencia en ese aspecto, tampoco creo que el personaje masculino esté mal diseñado por una mujer, porque también tiene otra visión. Por lo tanto, eso es bastante relativo. Más bien que se trata de hombres y mujeres que se encuentran en un lugar común, que es escribir, y que tiene que ver con su experiencia personal, sobre todo, su contexto, su modo de vida, y bueno, y una gran cuota de sensibilidad. Sí, bueno, y siguiendo con sobre qué podíamos hablar en este encuentro, y pensando también que es una fiesta del libro, yo quería como contextualizar un poco, por lo menos desde mi experiencia en el teatro chileno y algunas notas que tengo, que teatro ya se publica poco, en general, digo en el mundo, y en Chile mucho menos. Hay muy poquitas editoriales que se han embarcado en el tema de publicar teatro y algunas han fracasado. Cierto Pez, que yo aparezco publicada en el 2003, se puso a editar libros de teatro, una colección, que llegaron a ser creo que 12 libros de distintos autores. El mío, por ejemplo, tiene 6 obras. Y así estuvo Manuela Infante, Ana Archa, Alejandro Moreno, Benito Escobar, Mauricio Barría. Bueno, se me van a quedar un montón afuera, pero son dramaturgos chilenos que están editados en una colección única y que nosotros tratamos de difundirla también en el extranjero. Por ejemplo, en España dejamos colecciones completas en el Instituto del Teatro de Barcelona, en la Universidad Carlos III de Madrid, pensando que eso también podía ser una foto de lo que se estaba escribiendo en esa época. Estoy hablando del año 2003, 2005, por ahí. Sin embargo, esa editorial no volvió a editar esa colección y nos quedamos como con los pocos libros. O sea, cada vez que encuentro uno de esos libros en una librería, sobre todo los míos, lo compro porque yo ya no tengo ejemplares y es una pena que estas iniciativas tan importantes para el teatro queden como que fuera del área de los libros y la edición de libros de literatura, narrativa, o sea, digamos de la otra literatura, de narrativa, de poesía, de ensayo. Creo que también desde el teatro es importante asumir que la publicación es una instancia de difusión y de resguardo del patrimonio de nuestros autores. Entonces, eso es mi primer comentario respecto a estar aquí en una feria del libro. Y tampoco estoy muy publicada, aquí tampoco creas que... O sea, me impresiona a mí en España la cantidad de editoriales, facilidades o interés que hay por publicar las obras que están en cartelera, o en Argentina lo he visto. Acá en Chile es súper raro, incluso un intento que tuve hace muy poquito también de tener una editorial de teatro que estuviera al día con los estrenos, tampoco finalmente era un esfuerzo tan grande, una lucha como contra un sistema, incluso como un ambiente que era tan complicado todo que uno dice, pucha, mejor tiro la esponja y pensemos en otras vías para difundir nuestro teatro. Y creo que es algo que también, no sé, las autoridades o la gente que tiene los recursos a veces debería tener en cuenta respecto al libro teatral. Sí, y para completar un poco esa idea, voy a contar otra experiencia personal, discúlpenme, pero bueno, creo que ilustra un poco esto, que dio la casualidad que... desde República Checa me contactaron para publicar un libro, una obra mía en un librito de bolsillo que se le llama, que es ese tipo se hace una colección de justamente en ese momento de dramaturgia latinoamericana que se deja en las estaciones del subte para que la gente las recoja, haga su viaje y las devuelve, ¿no? Es una idea excelente. Y bueno, tuvieron que hacer la traducción, obviamente, de la obra, la publicaron en ese libro y bueno, y a raíz de eso es que surgió que un grupo está haciendo
esa obra en República Checa. O sea que a pesar de que uno piensa que a través de la publicación en internet, como es algunas de las obras mías que están publicadas en Dramaturgia Uruguaya o en la página del CELCIT, también el formato libro puede llevar a ese tipo de cosas que como decía Lucía, tiene que también es como un registro, y que no es lo mismo tenerlo en la mano que leerlo en una pantalla de pronto de una computadora. En ese caso celebramos cuando alguien publica una de nuestras obras, y bueno, y no se hace con tanta frecuencia, denominado género chico. Hay algo más que tenemos en común con Lucía, que nos descubrimos en esta instancia, que es que escribimos algo que está relacionado, que tiene que ver con la memoria. La memoria, saben que es esa parte de la historia que está más unida a la experiencia personal o a lo afectivo. En nuestros países se han vivido situaciones que aún no se han cerrado. Creo que nosotras cumplimos una función también que tiene que ver con ese compromiso que es, de alguna forma, no sé si saldar deudas sería la palabra, tal vez exorcizar algunas cosas que han quedado por ahí sin concluir. Y en ese sentido, la mayoría de las obras que he escrito tienen que ver con eso. Acá tengo frente a mí una que se llama El Disparo, que habla justamente... Empecé a escribirla en el momento en que en Uruguay se votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue aquella ley que dejó sin revisar muchos de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y con el permiso de Andrés, que es poeta, yo escribí un pequeño poema aquí en la introducción del texto, que dice: la justicia se queda en la trastienda, acortando los sueños, oliendo los rencores, y solidariamente cambiando los conceptos, o despertando a puños, indignada y absorta la desesperanza. No son los hombres, no. Ellos no tienen tales pensamientos. La justicia se pone su careta y sale despeinada, ridícula y burlona, a tropezar con todas las miradas, a revolcarse eufórica en el desasosiego. No son los hombres, no. Ellos no tienen tales pensamientos. La justicia se vuelve la injusticia y se cree importante. Se le caen las babas en el último abrazo con el miedo y se va en una risa sangrienta y deplorable, mutilando razones, atrofiando verdades. Cuando cierra la puerta después de haber salido, deja el rastro informe de toda su ironía. Y luego, apenas grita levantando cimientos: no son los hombres, no. Ellos no tienen tales pensamientos. Esto es un poco la impotencia que uno siente cuando la injusticia cobra una dimensión y que sobrepasa los límites de lo que puede ser lo que cada uno quiere para su país, para sus amigos, sus compañeros. Y la obra habla justamente de la convivencia que hay entre víctimas y victimarios, que uno sabe que puede salir a la calle y que puede encontrarse con su victimario. Tenía pensado leer un pequeño monólogo que hay, que es una mujer que reconoce a su victimario. Y la mujer en esta obra dice: un día fui a despedir a mi hija a la terminal de ómnibus. Era invierno, ella había estado unos días conmigo y regresaba para el interior. Nos despedimos y ella subió al ómnibus. Abajo estaban los familiares de la gente que se iba. A mi lado, un abuelo, emocionado, despedía a su nieta, una nena rubia, como de 4 años. La alzó, le dio un beso y la entregó a los brazos de la madre. Me cautivó la escena. Ni siquiera pude ver dónde se había sentado mi hija por observarlos. La madre y la hija subieron al ómnibus, se sentaron y la niña se pegó a la ventanilla, dejando el vidrio empañado con sus besos, murmurando palabras que no podían oírse por el ruido del motor del ómnibus que se alejaba lentamente. El abuelo, a mi lado, llorando, levantó su mano, arrojó un beso al aire y gritó: te quiero mucho, mi amor. Entonces reconocí su voz, su gesto intempestivo, sus puños apretados, la saliva expandida por el aire, la anchura de sus hombros, las venas saltadas de las manos, el pelo alborotado, la mirada vidriosa, y me quedé pasmada. No lo quise mirar, cerré los ojos y lo vi.
Abrí los ojos y lo volví a ver. Caminé detrás de él, le miré la nuca, inconfundible, y de repente giró sobre sí y sus ojos que no me vieron, estaban casi como los míos, tan rojos, pero tan rojos. Se terminó La Máquina de Pensar, estábamos escuchando a Estela Golochenko leyendo un poema en esa charla que dio en la Feria del Libro de la Reina allá en Santiago de Chile, junto a Lucía de la Maza. Mañana, amigos, vamos a estar llamando de nuevo también a Santiago de Chile para terminar esta semana dedicada a la Feria de la Reina, porque vamos a hablar con la escritora, profesora, actriz y dramaturga chilena Mónica Echeverría. Cuando estuvimos allá, ella cumplió 96 años. Esta mujer acaba de publicar un libro que se llama Háganme Callar, donde analiza su vida y el gobierno de Salvador Allende y cuestiona y acusa a aquellos que, habiendo integrado la Unidad Popular de Allende, arriaron las banderas libertarias y las sustituyeron por las insignias del poder, dicen. Vamos a estar hablando con Mónica Echeverría mañana, y mañana también después vamos a estar en el ciclo Todos Somos Raros.